Hoy nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, Guillermo Benavides. Gracias por atendernos, por comentar un poco de lo que ha sido la experiencia en el 32º Encuentro Empresarial del Norte, que se vio de manera digital también en su segunda edición en este formato. Sin embargo, esto no se detiene, este encuentro tan importante. Cuéntenos cuáles han sido las impresiones tras el cierre de esta actividad. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, es la 32ª edición del Encuentro Empresarial del Norte. Es una segunda edición desarrollada en una plataforma virtual a la que hemos denominado Resiliencia para retomar la senda del desarrollo. Este evento sin duda ha traído profesionales de diversos sectores con información tanto regional como nacional y extranjera, ¿no? Donde hemos evaluado pues la economía, desde la economía mundial, la economía nacional. Hemos visto las amenazas para la reactivación económica. Hemos visto también los sectores con mayor importancia en cuanto a la recuperación, mayor trascendencia. Hemos visto también la realidad de la economía informal en el Perú, el sector laboral, también el porte de la informalidad en la contratación del sector laboral. Hemos visto las mejoras en en las exportaciones también, tanto por regiones dentro del país. Hemos visto también las necesidades de seguir trabajando en el tema de tecnologías, ¿no? De la transformación tecnológica. Y temas como esos que definitivamente cada uno pues tiene un entorno importantísimo sobre el cual se tienen que eh, no solamente tener información, sino que también se tiene que tomar medidas, ¿no? Todo este evento con estas conclusiones de todos y cada uno de los puntos que se trataban en este programa se están colocando en un compendio en el cual se va a hacer llegar a las autoridades, ¿no? Tanto regionales como nacionales, como una propuesta desde el sector privado en la Cámara de Comercio de la Libertad, que es la cámara más representativa, una de las cámaras más representativas de las regiones del Perú, ¿no? ¿Por qué no decir la segunda cámara más importante en cuanto a tamaño de asociados, ¿no? Que tenemos en el Perú, ¿no? Tenemos la suerte que es una región en la cual los empresarios vienen hace muchos años contribuyendo a la consolidación del posicionamiento de la Cámara de Comercio de la Libertad, ¿no? Y del cual tengo el honor de representarla, ¿no? Este trabajo ha sido posible gracias a un compromiso también del Consejo Directivo eh, de 2021-2022, a los auspiciadores que han hecho posible el desarrollo de este evento y a todos los profesionales que han participado en el desarrollo de cada uno de los puntos de este programa de trabajo, ¿no? Eh, Hay información importante en la cual vale la pena comentar, ¿no? La economía mundial, por ejemplo, luego de haber tenido una cifra negativa de -3% en el 2020, muestra una recuperación de casi 6 puntos porcentuales en el 2021, lo que muestra pues una recuperación del 9%, ¿no? Hay economías avanzadas también que estuvieron en -4,5 en el 20 y en el 2021 están sobre el 5%, también generan 9 puntos de mejora, ¿no? El Perú no puede ser, el Perú no es una excepción a esta recuperación.
No es una excepción, al contrario, este, está teniendo los mismos indicadores de recuperación y eso se debe a que el diseño económico que tiene el Perú le permite recuperación propia, ¿no? La recuperación propia generada por la inversión, por el trabajo de los muchos peruanos que a través del emprendimiento, la micro, pequeña, mediana y gran empresa, hacen posible activar los motores de producción económica, al igual que muchos otros países que tienen el mismo diseño de economía, ¿no? Entonces, eso definitivamente marca una diferencia de aquellos países pues, que están totalmente en manos del comunismo, en manos de políticas de izquierda, políticas antiguas, que ya no se usan. Entonces, estados paternalistas, donde la recuperación económica no pasa por el esfuerzo individual, ¿no? O sea, al contrario, la recuperación económica generalmente nunca llega a estos países. Cada una de estas crisis lo único que hace es endurecer las condiciones de vida para los más pobres que en esas economías abundan, ¿no? Nuestro país no está lejos de tener un porcentaje importante de pobreza, pero tenemos que ser conscientes que los niveles de pobreza en nuestro país han descendido de manera importante, ¿no? Nuestro país ha sido uno de los países que mejor eh, comportamiento estadístico ha tenido en la lucha contra la pobreza, ¿no? Eh, la pobreza monetaria, por ejemplo, en el 2009 teníamos un 33 por ciento de la población tenía indicadores de pobreza. Al año 2019 ese indicador se había bajado a 20 puntos, es decir, habíamos bajado 13 puntos porcentuales, ¿no? Lo cual definitivamente son indicadores que hacen o que muestran que la economía sí genera mejoras, ¿no? Ahora, que hay pobreza, claro que sí, hay que trabajar mucho más ahí, ¿no? De manera de que eh, lo que ha generado ahora la pandemia es que nos ha recrudecido las malas cifras que hemos tenido antes, ¿no? Así que ahí hay un trabajo que se tiene que de inmediato poner en marcha, ¿no? El- lo más importante es entender de que tenemos que poner reactivación económica a través de la inversión que genera el empleo y en consecuencia mejora la canasta familiar, incrementa la inversión, genera el PBI, incrementa el PBI. Entonces, son temas que definitivamente eh, se tiene que trabajar mucho. Nosotros teníamos que un 9,5% de los peruanos en el año 2009 eran la pobreza extrema. Esa pobreza extrema se ha reducido al 2,9 en el 2019 y lamentablemente como consecuencia de la pandemia del 2020 hemos retrocedido y ahora estamos en el 5, en 5 puntos. Casi estamos entre los niveles 2014, 2015, ¿no? Entonces, hemos retrocedido en el trabajo que se ha venido realizando, pero no se debe postergar la recuperación, ¿no? De acuerdo, muy interesante y muy ilustrativo en realidad todo lo que comenta acerca de los factores, indicadores y seguramente todos estos temas que se han discutido en este encuentro empresarial en su 32ª edición. ¿Usted cree que, bueno, en esta reunión también de que estuvieron ustedes, se comentó que el Perú pasó de ser un milagro a ser un país abrumado? Considera, y justamente que mencionaba acerca de un poco la intervención del gobierno con algunas medidas, propiamente también la pandemia, cómo ha afectado mundialmente, ¿considera que el escenario actual de nuestro país es una amenaza u una oportunidad para los empresarios
del norte del país. Sí, bueno, partiendo un poco en orden, ¿no? Nosotros veníamos, como le explicaba anteriormente, veníamos como un país con un progreso importante en la reducción de la pobreza. Pese a que veníamos mejorando la producción, se ha mantenido el PBI en crecimiento, eh, las cifras no se habían, no habían disminuido hasta que llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, definitivamente tuvimos un manejo de la emergencia sanitaria a través de las cuarentenas, de alguna manera un poco inadecuada, ¿no? Con muy poca planificación de hacia dónde podíamos ir con las cuarentenas, a tal punto que hemos terminado prácticamente poniendo en cero la producción del país. En consecuencia, ha sido un impacto terrible en el PBI en el año 2020, ¿no? Entonces, cuando se genera esta crisis por la emergencia sanitaria, eso genera una crisis económica como una consecuencia inmediata. La crisis económica que se genera es una oportunidad de mejora, es una oportunidad, es un desafío donde el país sí tiene condiciones y capacidad para salir adelante por la misma estructura económica que tiene, el modelo económico que tiene, que está basado en la inversión, como lo comentaba, ¿no? Sin embargo, la inversión, que es un motor económico importantísimo, que genera las exportaciones, que genera pues el consumo, ¿no? Los empleos, se ha visto seriamente amenazada por la eh, crisis política generada durante las elecciones y postelecciones, ¿no? Hemos llegado a tener un escenario bastante adverso para el sector productivo, podríamos decir, generado por mensajes totalmente hostiles, ahuyentando la inversión, ¿no? Que son los medios básicos para generar la productividad, ¿no? Entonces ahí ha habido un tremendo error en lo que se refiere a las decisiones que el gobierno ha debido tener con respecto a la reactivación económica, ¿no? Primero que todo, ha ahuyentado la inversión. Actualmente podríamos decir que estamos trabajando, estamos produciendo, pero con un impulso propio de las inversiones que veníamos teniendo los años anteriores. Tenemos el empujón de los años anteriores, pero nuevas inversiones no están viniendo, al contrario. Eh, Todos han podido conocer a través de las noticias las consecuencias que ha traído los últimos mensajes de la Premier, los mensajes del presidente, las actitudes de algunos ministros, que ha generado pues que algunos sectores productivos se vean seriamente amenazados y han empezado a paralizar sus operaciones. Entonces, eso ya constituye un agravante a la emergencia sanitaria, una emergencia sanitaria que nos deja una crisis económica y que ahora se complica con el escenario político. Entonces, creo que la economía es bastante sólida en nuestro país para considerar y confiar que se puede recuperar, pero si le ponemos obstáculos dentro del escenario político, definitivamente no hay forma de poder reactivarse o recuperarnos económicamente, ¿no? No es la manera eh, adecuada de impulsar la reactivación económica, ¿no? Eso es uno de los puntos que realmente nosotros vemos como muy negativos, ¿no? Claro, justo en ese sentido de lo que comenta, ya estamos a pocos días, pocas semanas de cerrar este 2021.
con diferentes actividades dentro de la política, de economía y salud, que principalmente han sido la agenda de este año una vez más. Pero ¿qué expectativas hay en este gremio de empresarios del norte para el siguiente año? Seguramente reafirmar el compromiso que tienen para seguir impulsando la reactivación económica o haciendo parte de que los indicadores económicos se vean mayores fortalecidos y haya mejores expectativas. ¿Qué se ha discutido sobre esto como parte de ustedes a seguir impulsando todo esto y de hecho y seguir generando el empleo que es tan importante? Bueno, el rol del empresariado es impulsar el sector, la productividad, impulsar la inversión. Eso nosotros no vamos a dejar de trabajar en eso, ¿no? Eh, Quizás como sector empresarial, como institución de la Cámara de Comercio de la Libertad, que es lo que representamos, hacemos un llamado pues al gobierno central, a los ministros, a ser empáticos con la necesidad del país y que los mensajes que se lanzan sean pues mensajes que tengan beneficios para todos los peruanos, no mensajes desafiantes a la democracia, no mensajes hostiles a la inversión y a la productividad, que lo único que va a hacer es generar más pobreza. Recuerden que todo impacto económico se siente más en los sectores económicamente más bajos. Entonces, son los que menos protección tienen. Entonces, lo que necesitamos ahí es tener un poco más de empatía con la necesidad de muchos peruanos y reconocer de una vez por todas que la economía o el modelo económico que tenemos es un modelo económico que tiene la capacidad de sacarnos de la crisis y seguir reduciendo la pobreza. Tenemos que seguir considerando que esos son los medios adecuados. Los estados totalitarios no generan progreso, no generan productividad, no generan mejores condiciones de vida. Eso no es, no es cierto en ninguna parte del mundo. Tenemos muestras en de muchos países que han tomado decisiones a gobiernos totalitarios y han terminado casi países inmersos en una pobreza extrema generalizada, con los habitantes que tienen que salir huyendo del hambre, ¿no? Entonces nuestro país tiene una gran capacidad de recuperación. Necesitamos que se nos den las condiciones, ¿no? En ese sentido, nosotros como empresarios vamos a seguir apostando por este país, ¿no? Mm. Finalmente, y agradeciendo de hecho la oportunidad que tenemos con usted de poder dialogar respecto a este encuentro empresarial del norte y esperando que seguramente seguirán estas ediciones en los próximos años, ya creo que está fortalecido la experiencia en el formato digital y evidentemente también en el presencial. Finalmente quisiera hacerle la última consulta y además un mensaje acerca de este pronunciamiento de la Cámara en la que se exige la transparencia en la gestión pública. Esto justamente en esta coyuntura del gobierno central en aparentemente ciertas irregularidades, ¿no? ¿Qué mensaje daría justamente a propósito de este pronunciamiento de su institución? Bueno, no solamente la Cámara de Comercio, todas las cámaras de comercio del Perú y todas las instituciones que creen en la democracia y creen en los modelos organizacionales de gestión adecuados y modernos, la ley misma, la constitución, las normas de gobierno obligan a que este gobierno y cualquier otro gobierno en el futuro convoquen a profesionales que tengan no solamente la capacidad profesional, sino el perfil y la trayectoria moral que les permita hacer una buena gestión. Eso no es una opinión, no es un punto de vista, es una ley. Eh,
la Contraloría ya se ha dirigido al gobierno central reiterándole la necesidad de corregir la convocatoria de las personas que forman parte de este gobierno. Y este gobierno se sigue equivocando, convocando gente que no tiene el perfil. Entonces, definitivamente las consecuencias de eso las estamos viendo día a día con una serie de denuncias, con una serie de circunstancias que no son nada favorables para el país, ¿no? Para la población que definitivamente eh, que está preocupada por superar esta crisis sanitaria, esta crisis económica. No, eso no genera ningún tipo de aliento, ¿no? Ver que el gobierno no está convocando a las personas más idóneas, ¿no? Y por el contrario, está sumergiéndose en una muy baja calidad de profesionales, ¿no? No puedo generalizarlos, pero realmente el promedio no es nada saludable para un país que necesita tomar medidas con mucha urgencia, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición en esta entrevista y que siga teniendo una buena estadía en donde se encuentre. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.